Edición de Noticias de Última Hora. Soy Benita Levín desde Tel Aviv. Gracias por acompañarnos. Las sirenas de alerta roja suenan una vez más en gran parte de Israel, con otro ataque con misiles contra centros civiles. Misiles balísticos iraníes fueron lanzados varias veces hoy, algunos con ojivas de racimo. Mientras tanto, Hezbollah sigue lanzando cohetes de corto alcance y drones explosivos desde el sur del Líbano. Millones de civiles vuelven a correr a los refugios antiaéreos. Día 11 de guerra. Estados Unidos e Israel bombardearon hoy sitios del régimen iraní e infraestructura clave con sus ataques aéreos más intensos hasta ahora, aumentando el riesgo para la economía global. La Guardia Revolucionaria de Irán advierte que bloqueará los envíos de petróleo del Golfo si no cesa la operación militar conjunta contra el régimen. El presidente Donald Trump dijo durante la noche que el conflicto podría terminar pronto, pero Irán promete seguir luchando y descarta conversaciones con Washington. El primer ministro Benjamín Netanyahu compartió este mensaje hace un momento. Estamos en medio de una campaña contra un enemigo cruel que busca destruirnos. En la Operación León Ascendente debilitamos gravemente sus capacidades nucleares y balísticas. Pero en lugar de aprender la lección, el enemigo intentó reconstruirlas y enterrarlas bajo tierra, muy profundo, de una manera que nos haría imposible alcanzarlas. No había duda de que debíamos lanzar esta campaña y la seguimos con más determinación gracias al esfuerzo extraordinario de nuestros soldados y pilotos. Pero hay una realidad importante que debemos reconocer. La guerra cuesta dinero, mucho dinero. Por eso necesitamos aprobar un presupuesto especial de guerra de decenas de miles de millones de shekels para apoyar el presupuesto de defensa y el esfuerzo bélico. Así que, para más información, es un placer dar la bienvenida al estudio a nuestra corresponsal principal en Medio Oriente, Ariel Osaran, y a nuestro corresponsal principal, Owen Altman. Muchas gracias a ambos por estar aquí. Varios líderes han dado mensajes importantes recientemente, pero quiero empezar con lo que acabamos de oír de Benjamín Netanyahu. La guerra es costosa, la gente lo sabe, pero tiene un precio tanto financiero como para la nación. Comenta el último mensaje del primer ministro sobre esta operación conjunta. ¿Verdad? Costo financiero para la nación, pero posible ganancia política para Benjamín Netanyahu. No estoy diciendo que todo esto necesariamente haya sido motivado por la política. No me malinterpretes, pero Benjamín Netanyahu sabe cómo tomar una situación y sacar provecho político de ella. ¿Por qué? Porque lo que Benjamín Netanyahu básicamente ha dicho es que necesitamos rehacer el presupuesto. Porque en el contexto de la guerra, obviamente tiene sentido. Es una guerra costosa y afecta a las cifras generales. Pero Bezalel Smotrich, junto a él, también dijo algo más. Toda la legislación controversial, incluido el proyecto para reclutar estudiantes ultraortodoxos de la yeshiva, será apartada, ya que es muy controversial en Israel. Aún más controversial en la propia base de Netanyahu, un tema divisorio en la derecha israelí. Si Netanyahu logra llegar a las elecciones con su coalición intacta y sin aprobar ese proyecto de ley, para él será un éxito total. Podrá ir a elecciones y de cierta manera neutralizar ese tema y así intentar ganar la elección. El presupuesto de Israel debe aprobarse antes del 31 de marzo para que el gobierno continúe. Netanyahu convocará las elecciones que deben hacerse para finales de octubre. Si el presupuesto se aprueba con el consentimiento del partido ultraortodoxo, porque Netanyahu básicamente los ha desafiado y les ha dicho, los reto a oponerse basándose en que no obtienen la ley que quieren en medio de una guerra. Entonces, Netanyahu tendrá la flexibilidad de convocar las elecciones tan pronto o tan tarde como él quiera. Mientras tanto, hay novedades en cuanto a lo que está ocurriendo en este momento en el estrecho de Hormuz y en este momento hay reportes de CNN sobre la actividad iraní en ese frente. Donald Trump casi lo anticipó diciendo, si Irán ha colocado minas en el estrecho de Hormuz y no tenemos reportes de que lo hayan hecho, en sus palabras, queremos que las retiren y queremos que eso se haga de inmediato. Corresponsal principal en Medio Oriente, Ariel Osaran, parece que algo importante está sucediendo en ese estrecho. Sí, definitivamente está ocurriendo algo porque este es un estrecho estratégico que impacta la economía global. Pero lo que hemos visto en los últimos días es que los iraníes están hablando con dos voces. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, o CGRI, anunció inicialmente que han cerrado el estrecho de Hormuz,
que ningún barco puede pasar. El liderazgo político de Irán, incluido el ministro de Relaciones Exteriores Abbas Araghchi, dijo ayer a medios estadounidenses que el estrecho sigue abierto. Nadie pasa porque es una zona peligrosa. ¿Quién la hizo así? Solo uno o quizá dos. Los iraníes y los hutíes están poniendo en peligro los tránsitos en el estrecho de Hormuz y el Mar Rojo y en otras partes. Nadie más está atacando embarcaciones allí. Solo los buques navales iraníes son atacados en los mares por la Marina de Estados Unidos. Cuando Irán dice que no está cerrado ni lo están cerrando, buscan negación plausible. Pero más allá de esto, estamos viendo que la amenaza de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán es que no permitirán que se exporte petróleo desde la región. Para el enemigo, que es Israel y Estados Unidos, o sus aliados, que en gran parte es toda la comunidad occidental, esto es una vez más la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán amenazando, pero luego el liderazgo político dice que no hacen nada y que no tienen nada que ver con esto. Y ahora sobre la amenaza de minas, esto refuerza la negación plausible de Irán. Les permite atacar barcos en el estrecho de Hormuz, pero sin que parezca que son ellos quienes lo están haciendo. Así que, una vez más, Irán juega un doble juego, pero al final el estrecho de Hormuz y la economía global está siendo amenazada por una sola parte, y esa es la República Islámica de Irán. Acontecimientos muy preocupantes en ese sentido, sin duda. Oh, y hay muchas preguntas sobre lo que todo esto significa para la gente de Irán. Sabemos sobre los ataques militares, sabemos que ambos países están diciendo que han sido extraordinariamente exitosos hasta este momento. Benjamín Netanyahu dio hace poco un mensaje interesante para el pueblo de Irán. En redes sociales dijo: "Libramos una guerra histórica por la libertad. Es una oportunidad única para eliminar el régimen de los ayatolás y lograr su libertad. Con Estados Unidos estamos golpeando a los tiranos de Teherán más fuerte que nunca". Ese es el mensaje del primer ministro israelí, 11 días después de iniciada la guerra, sentando las bases para lo que ocurrirá en el terreno. Así es, Benita Levin de nuevo. Hay partes viejas y familiares y otras nuevas e interesantes. No es nuevo que Benjamín Netanyahu intente conectar con el público iraní haciendo llamados y pedirles en algún momento que salgan y darles apoyo para que vayan y derroquen al régimen. Escuchamos esto el primer día de la guerra, tanto de Benjamín Netanyahu como de Trump, que esta era una estrategia central de la guerra, que el régimen no sería derrocado por Estados Unidos e Israel, sino que Estados Unidos e Israel pondrían las condiciones y luego pasarían la responsabilidad al público iraní para que hubiera una revolución de colores en Irán y derrocaran al régimen. Hay algunos elementos nuevos aquí, que especialmente dado el contexto de las últimas 24 horas y todas las preguntas sobre el momento, resultan interesantes. Benjamín Netanyahu escribe: en los próximos días, crearemos las condiciones para que tomen su destino en sus manos. Benita, poniendo un plazo para esto, no semanas, sino días, mencionando el plazo. Incluso si él dijo en el primer día de la guerra que sucedería en algún momento, ahora hay un sentido de la oportunidad y más una sensación de inminencia. Y luego Netanyahu agrega: cuando sea el momento adecuado, y ese momento se acerca rápidamente, les pasaremos la antorcha de nuevo, Netanyahu diciendo que llegará un momento en el que parece decir explícitamente que es hora de que los iraníes salgan a las calles. El contexto, Benita, el discurso de Donald Trump anoche, hora de Israel, básicamente diciendo que la guerra está más cerca de su final que de su inicio. Ante el uso del pasado y partes del discurso que inquieta a algunos en Israel sobre las intenciones de Trump, Netanyahu podría estar alineándose con él en el calendario, o al menos poder hacerlo diciéndoles a los iraníes que esto sucedería en unos días, en cuestión de días. Caballeros, quédense. Aún hay mucho que discutir sobre el costo de la guerra. Bueno, el Pentágono dice que 140 militares estadounidenses han resultado heridos desde el inicio de la guerra, y el portavoz iraní, Sean Parnell, dice que la gran mayoría de esas heridas han sido menores. Más de 100 soldados ya regresaron a sus funciones, pero 8 miembros siguen catalogados como gravemente heridos. Las cifras muestran el primer panorama amplio del impacto en fuerzas estadounidenses tras los ataques de represalia con cohetes y drones de Irán. Esos ataques también han causado la muerte de 7 soldados estadounidenses en Kuwait y Arabia Saudita desde el inicio del conflicto.
Ahora vamos en vivo con nuestro corresponsal senior en Estados Unidos, Mike Wagenheim, desde la Casa Blanca en Washington. Mike, acabamos de escuchar las cifras actualizadas del Pentágono. En el estudio discutimos el costo de la guerra y cuándo acabará. Pete Hegseth afirma que seguirá los plazos de Estados Unidos. También dijo que no terminará hasta que el enemigo sea totalmente y decisivamente derrotado. ¿Qué es lo último que se sabe ahí? Caroline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, habló recientemente con los medios aquí. No presentaron ningún tipo de cronograma actualizado, pero insistieron en que Estados Unidos va en camino de ganar esta guerra. Ella confirmó en su mayoría esa cifra que el Pentágono publicó oficialmente después de 140 soldados heridos y dijo que la mayoría de ellos había regresado a la acción, lo cual el Pentágono confirmó más tarde. Mientras la Casa Blanca sigue presentando hechos y cifras sobre los éxitos de la guerra, sobre la cantidad de misiles balísticos que han sido puestos fuera de servicio, sobre la cantidad de barcos que han sido hundidos de la Marina iraní, sobre la desaceleración y la tasa de misiles que se están disparando en este momento, esos datos tienen que ser acompañados, como dijiste, por los otros hechos y cifras. El lado más sombrío en cuanto al número de militares que han muerto y resultado heridos, y también en cuanto al costo de la energía y el petróleo. Antes de que Leavitt subiera al podio hoy, el secretario de Energía, Chris White, inexplicablemente publicó un tuit diciendo eso. Las operaciones de escolta estadounidenses de buques y petroleros en el estrecho de Hormuz habían comenzado, lo que podría tener un efecto impredecible en los mercados petroleros. Eliminó el tuit poco después. Leavitt lo mencionó en su conferencia de prensa, pero no aclaró por qué el secretario de Energía difundió información errónea en un momento tan crítico. Así que, de todas formas, otra vez, los precios del petróleo están subiendo. La administración de Trump afirma tener un plan que incluye levantar temporalmente sanciones al petróleo ruso para aumentar la oferta en el mercado. Las operaciones de escolta en el estrecho de Hormuz se consideran, pero no se han implementado aún. La administración de Trump también evalúa liberar reservas globales junto con otros países, entre otras opciones. Pero de nuevo, sin duda se está promocionando el éxito, pero cada vez más el otro lado de la guerra está llegando hasta la puerta principal de la Casa Blanca y también tener que rendir cuentas por lo que está ocurriendo del otro lado. Se esperaba que Steve Witkoff y Jared Kushner visitaran esta semana. Quizás se podría entender por qué no vinieron, pero ahora nos estamos enterando que Steve Witkoff podría estar en el país la próxima semana. Al posponer el viaje, ¿qué se sabe y qué esperas? Witkoff declaró hoy en una entrevista que espera estar en Israel la próxima semana. Sin embargo, de nuevo, la situación es tan fluida, está tan muy cambiante, que algo que se está planeando para dentro de varios días. Quiero decir, vemos cómo se desarrolla esto, así que no deberíamos estar todavía en la pista de Ben Gurión esperándolo. La presencia de Witkoff no afecta mucho el avance de las cosas aquí. Hay una coordinación intensa entre Estados Unidos e Israel. Parece que hay, no lo llamaría tensión, pero sí desacuerdos entre los dos sobre ciertas misiones y cómo debería desarrollarse la estrategia. Posiblemente sobre la duración de la guerra. El lado estadounidense parece estar más ansioso, en cierta medida, de terminar las cosas, o al menos dar la impresión de que el final de la guerra se acerca. Mientras tanto, el lado israelí dice, no, ni siquiera estamos cerca, tenemos todo un banco de objetivos que tenemos que atacar y nos va a tomar semanas llegar ahí. Podría ser un tema de conversación para Witkoff y su equipo si llegan a Israel. Pero por el momento, de nuevo, esas cosas son secundarias ahora frente a los problemas más grandes y amplios de la guerra. Y no quiero dejar de mencionar al Congreso. Cada vez más, ahora estamos escuchando llamados para audiencias públicas y se ha citado al secretario Rubio y al secretario de Defensa, Hegseth, a testificar bajo juramento. Richard Blumenthal, influyente senador demócrata, dijo hoy tras una sesión privada que tiene esa impresión, parece cada vez más necesario usar tropas terrestres para cumplir la misión de la Casa Blanca. Esa información es clasificada y él no dio más detalles.
pero ahora estamos escuchando cada vez más desde la capital que quieren más respuestas, no solo del lado demócrata, sino también del lado republicano. Además de los últimos sucesos en la Casa Blanca, gracias a nuestro corresponsal principal en Estados Unidos, Mike Wagenheim, en Washington. Se instaló un memorial en Tel Aviv para soldados estadounidenses caídos en la actual guerra con Irán. Los transeúntes se detienen en la plaza Dizengoff para rendir homenaje, guardar silencio y colocar flores ante las fotos de los soldados. Un letrero dice: para los héroes estadounidenses, su valentía y dedicación no serán olvidadas. Los soldados de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos estaban trabajando en logística cuando un dron atacó su centro de mando en Kuwait, un día después de que Estados Unidos e Israel lanzaron su campaña militar conjunta contra el régimen iraní. Creo que es increíble y una buena idea. Ambos países están luchando juntos contra el enemigo común y creo que es realmente hermoso ver la solidaridad entre la gente. Y estoy de acuerdo en que esas personas luchaban por la misma razón por la que estamos luchando ahora y por la misma razón. Es todo. Mi novio está en el ejército y a mis amigas y a mí nos gusta. Este monumento estadounidense para el soldado estadounidense que murió en esta guerra es muy, muy emotivo para mí. Siento casi la misma emoción por los soldados israelíes que murieron y creo que lo merecen. Ellos merecen este memorial porque son realmente importantes para nosotros, nos ayudan mucho y estoy realmente feliz por eso y me siento muy, muy bien de que se haya hecho este memorial para los soldados estadounidenses. Un sentimiento muy conmovedor. Veamos la reciente evaluación militar israelí, que señala que cerca de la mitad de los misiles balísticos iraníes lanzados contra Israel en la guerra actual llevaban ojivas de bombas de racimo. Estas ojivas dispersan docenas de submuniciones explosivas más pequeñas en un área amplia, extendiéndose en un radio de aproximadamente 10 kilómetros. Militares afirman que los sistemas de defensa aérea de Israel han interceptado muchos misiles, pero destacan que ningún sistema es completamente impenetrable. El lunes, 2 personas murieron cuando una munición de racimo impactó en una obra en el centro de Israel. El mando del Frente Doméstico de las Fuerzas de Defensa de Israel informó que misiles iraníes han atacado centros de población, sitios militares e infraestructura crítica en los últimos días. Sin embargo, los ataques han consistido principalmente en uno o solo unos pocos misiles a la vez. Esto sugiere que Irán tendría problemas para lanzar ataques más grandes y coordinados. Damos la bienvenida a la analista Yaakov Lapin, conductora del podcast La Evaluación del APEN, para más información. Yaakov, gusto en verte. Cuéntanos sobre el éxito de las operaciones militares israelíes que han frenado las capacidades iraníes. Tu evaluación. El éxito, o debería decir la evaluación provisional de esta operación, apunta realmente a un número vertiginoso de logros operativos. Y no siempre escuchamos sobre ellos porque estás en el frente interno. Estamos enfrentando amenazas muy reales, como acabas de mencionar, municiones de racimo que tienen un radio de 10 kilómetros y sirenas. Así que, ya sabes, ciertamente estamos bajo ataque aquí. Pero, ya sabes, lo que está pasando en Irán es realmente, creo, historia militar. Y parece que tenemos un problema con esa conexión. Regresamos al estudio y más adelante retomaremos con Yaakov. Ahora continúo con nuestra corresponsal principal en Medio Oriente, Ariel Ozaran, sobre el tema actual, la capacidad de Irán para atacar sitios civiles y el hecho de que Israel y Estados Unidos juntos claramente han reducido la capacidad de Irán para hacer precisamente eso. Caroline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dio los números. Ella dijo que los lanzamientos de misiles balísticos han disminuido en un 90% y los lanzamientos de drones en un 85%. Eso no es toda la historia, pero sí una parte importante, lo que significa que los ataques aéreos continuos de Estados Unidos e Israel sobre las capacidades de lanzamiento, los depósitos de armas y los propios operadores que lanzaron los misiles.
Todo esto ha degradado significativamente la capacidad de Irán para lanzar a un ritmo y una intensidad que les hubiera gustado. Ahora nos estamos acercando al 12º día de esta guerra y si la comparamos con toda la guerra de 12 días de junio pasado, estamos en una situación completamente diferente ahora sobre la degradación de la capacidad de Irán para lanzar misiles balísticos a Israel y otros países de la región. Aún así, es fundamental seguir las indicaciones del mando del frente doméstico y acudir al refugio de inmediato si suena una sirena. Sigan con nosotras. Seguimos informando porque el Kremlin afirma que las propuestas de Vladimir Putin para mediar en la guerra con Irán aún están sobre la mesa. Moscú dice que ha ofrecido varias opciones de mediación desde el inicio de la crisis, incluso antes de que comenzara la fase militar. Los comentarios surgen un día después de que el presidente ruso hablara por teléfono con Donald Trump y compartiera propuestas para terminar el conflicto rápidamente. Trump dijo que Putin quiere ser útil, pero agregó que Rusia podría ser más útil si termina su guerra en Ucrania. Moscú tiene un tratado de asociación estratégica con Teherán y ha condenado la campaña militar de Estados Unidos e Israel contra el régimen. La enviada estadounidense, Steve Witkoff, dijo antes a CNBC que funcionarios rusos le dijeron a Trump que no han compartido inteligencia con Irán durante la guerra. Para más información, recibimos a Piotr Kurson, exfuncionario de la ONU, experto en geopolítica y conductor del podcast de YouTube Global Gambit. Muchas gracias por tu tiempo. Rusia dice que las propuestas de mediación de Vladimir Putin para la guerra con Irán siguen sobre la mesa. ¿Qué tan en serio puede tomarse la oferta de Moscú para negociar el fin de este conflicto? Parece que Vladimir Putin ya está ocupado con su guerra de 4 años contra Ucrania. Así es, gracias por invitarme a mí y a Mark. Al igual que Trump, parece afirmar que él es el pacificador o el presidente que pone fin a las guerras eternas. Putin también parece estar tratando de posicionarse como un pacificador en Medio Oriente, a pesar de lo que hace diariamente contra Ucrania. Ahora, creo que hay un par de razones para esto. En primer lugar, Putin se beneficia del aumento en los precios del petróleo, pero hablaré de eso más específicamente en un momento, porque hay un beneficio a largo plazo que está tratando de negociar. Creo que también se trata de la imagen. Rusia busca ser vista como un actor clave y no debe subestimarse considerando su arsenal nuclear y tamaño. Algunas personas dicen que eso está exagerado, pero Putin básicamente quiere asegurarse de que Rusia siga siendo un actor activo en Medio Oriente. Han perdido terreno tras el cambio de gobierno en Siria y el debilitamiento de Irán. En general, por su enfoque en Ucrania, Rusia ha reducido mucho su capacidad de proyectar poder. Así que a Putin le gusta posicionarse como mediador y agradar a las multitudes que piensan que él es la parte correcta en la guerra, en Ucrania como en África o en partes del sur de Asia, tal vez. Sabe que tiene una relación única con Trump que podría aprovechar a largo plazo. Está claro cómo podría beneficiarse, pero si él mediara, ¿qué influencia real tiene Moscú sobre Irán y podría eso impactar en el campo de batalla o en las negociaciones? Rusia no tiene tanta influencia sobre Irán como podrías esperar. Su relación es en gran parte materialista y Moscú obtiene principalmente su apoyo de China en lo que respecta a la guerra. Al final, la guerra subió los precios del petróleo, pero luego bajaron. El punto es que para China, que estaba preocupada, Rusia puede ocupar el vacío que Irán ya no cubre. Así que a China realmente no le importa de dónde obtiene su energía, quién la apoya de manera más constante, y eso es un beneficio para China. Así que para Putin su relación es más, de nuevo, la de un pragmático. Su paciencia estratégica es clave aquí. Y en última instancia, la influencia que Irán tenía, quizás que eran los drones Shahed, y este desarrollo único de estas capacidades ha sido desarrollado por Rusia internamente, por así decirlo. Así que Rusia no tiene, Irán ya no tiene esa influencia. No sabemos cómo sería la relación personal de Putin con Mojtaba Khamenei, lo cual creo que es uno de los elementos más críticos aquí.
En sistemas autocráticos, la relación personal entre los líderes es crucial. Al final, todo depende de cuánto resistan los iraníes frente a los estadounidenses y si Putin logra más concesiones de Trump, algo a lo que apuesta mucho. Sin duda, hay muchos escenarios que podrían desarrollarse y muchas dinámicas entre estos diversos líderes poderosos. Como propuso el presidente de Estados Unidos, Putin podría ayudar más si termina la guerra en Ucrania. Esperamos ver qué pasa. Puerto Curzón, gracias por tus opiniones y por acompañarnos en estas noticias de última hora. Muchas gracias por tu tiempo. Una breve pausa y cuando regresemos, nuestra cobertura continúa en esta edición de Noticias de Última Hora. No se vayan, tenemos mucho más que discutir con nuestro panel aquí en el estudio. Además, expertos en el extranjero. Manténganse en sintonía, no se vayan. Bienvenidos de nuevo a Noticias de Última Hora. Seguimos informando. Qatar está advirtiendo que los ataques a objetivos civiles e infraestructura energética en la guerra con Irán podrían desencadenar un desastre humanitario y económico. La Cancillería en Doha afirma que la región no resistirá más ataques a infraestructuras clave. Acusa a Irán, Estados Unidos e Israel de atacar la infraestructura energética recientemente. Los comentarios surgen 2 días después de que Israel atacó una instalación petrolera iraní y horas tras un ataque con drones iraníes que detuvo la producción en una refinería clave de Emiratos Árabes Unidos. El portavoz Ahmayed Al-Ansari advierte que los ataques a sitios energéticos podrían sentar un precedente peligroso y afectar gravemente la economía global. Escuchen. Atacar infraestructura vital, ya sean instalaciones de desalinización de agua, tanques de agua, reservas de alimentos, reservas de medicinas o instalaciones de producción de medicinas. Cualquier ataque a la infraestructura que sostiene la vida representa un grave peligro para la gente de la región y más allá. Quien lo esté haciendo debe detenerse ya. Esta región no puede soportar este tipo de ataques a sus instalaciones. Veremos una catástrofe humanitaria como resultado de estos ataques. Los ataques a las instalaciones energéticas que han ocurrido en ambos lados son un precedente peligroso. Eso provocará que no solo la región pierda económicamente y en su modelos de negocio en la región, y también impactará globalmente. Los efectos de atacar las instalaciones energéticas en esta región, los efectos de bloquear la navegación marítima que está ocurriendo en este momento, se sentirán en todo el mundo. Damos la bienvenida a Hussein Abdul Hussein, investigador de la Fundación para la Defensa de las Democracias, desde Washington, para más reacciones. Muchas gracias por tu tiempo. Entonces, desde el 7 de octubre, Qatar ha trabajado muy duro para posicionarse como mediador, mientras al mismo tiempo alberga a los líderes políticos de Hamás en Doha. Es sorprendente que Doha advierta a Irán, principal financiador del terrorismo, que no ataque a Qatar. ¿Qué información puedes compartir? Bueno, esa no es la única ironía de Qatar. Ellos solo intentan jugar con todos los bandos, siempre apuestan a todo y esperan al ganador. Ahora piensan que si este régimen sobrevive, deben mantener buenas relaciones con él, como en la última década. Si colapsa, necesitan ser amigos de quien venga después. Así que los cataríes siempre hablan con doble cara. Si revisas sus medios, puedes notar que los medios cataríes están molestos con Irán por atacar Doha. Bueno, al mismo tiempo, si estás viendo Al Jazeera o Al Arabi o los otros medios, verás que en su mayoría están del lado de Irán.
Así que simplemente están apoyando a todos y a nadie al mismo tiempo, hablando con doble discurso y cubriéndose. Señalando a todos los involucrados al mismo tiempo. ¿Te sorprende que los países del Golfo hayan sido tan discretos en su respuesta a los ataques iraníes, incluso contra objetivos civiles como aeropuertos y hoteles? Los que son amigos de Irán son los que están más sorprendidos. Ah, Qatar está sorprendido de haber sido atacado, Omán también fue atacado. Ya sabes, han estado trabajando y sirviendo a los iraníes durante la última década como mediadores y demás. Los kuwaitíes, los más neutrales de la región, también fueron atacados. Y ya sabes, los emiratíes no pueden entender por qué han estado sufriendo más ataques con misiles y drones que el propio Israel. Así que hay un poco de sorpresa en el Golfo. Además, estas naciones del Golfo están sorprendidas de cómo los iraníes han estado escaneando y tienen un banco de objetivos, así que para ellos no tiene sentido. Creo que han sido gravemente afectados por el comportamiento iraní. Y si la guerra termina y este régimen sigue en el poder, creo que sufrirá un enorme aislamiento por parte de sus vecinos del Golfo. Recientemente CNN informó que Irán comenzó a poner minas en el estrecho de Hormuz. Esta vía marítima impacta a toda la región. ¿Cree que una acción como esta, que en efecto retiene el transporte marítimo y la economía de toda la región como rehén, provocaría una respuesta adecuada de parte de los líderes del Golfo? ¿Qué opina? No creo que se unan a la guerra por varias razones. Principalmente, no están preparados ni acostumbrados. Los Emiratos Árabes Unidos le pidieron a Israel, al frente interno en Israel, que les diera algunos consejos y ayuda, porque ya sabe, ellos no tienen refugios antiaéreos, no tienen sirenas, no tienen un sistema para saber qué hacer ante un ataque. Están cerca de Irán y no hay mucho tiempo de aviso. Han derribado proyectiles iraníes exitosamente, pero aún no están preparados para esto. Además, probablemente están pensando que si responden, eso justificaría que Irán siga atacándolos. También piensan que si Estados Unidos e Israel ya están en el aire haciendo lo que se debe hacer, ¿qué aportarían sus F-16 a toda la operación? Desde su perspectiva, es mejor quedarse y defender su territorio que involucrarse en esto. Sobre la pregunta principal, el tema de Irán minando el estrecho de Hormuz, no veo por qué Irán necesitaría hacer esto, ¿sabes? Irán está atacando la infraestructura petrolera. Acabas de escuchar. El informe mencionó ataques a los puertos petroleros de Al-Fuyaira en Emiratos Árabes Unidos. Al-Fuyaira está fuera de Hormuz. No hace falta cruzar el estrecho para llegar. Y como los iraníes saben que este puerto puede exportar petróleo sin ser interrumpido por el cierre de Hormuz, lo atacan con un dron. Esto quiere decir que las minas actualmente no son una herramienta tan efectiva para que los iraníes cierren Hormuz. Ciertamente es una táctica sorprendente. Esperamos ver la respuesta. Ciertamente Donald Trump ya dijo que está observando, así que esperamos ver su respuesta completa un poco más adelante. Hussein Abdul Hussein, investigador asociado en la Fundación para la Defensa de las Democracias, gracias por acompañarnos en vivo desde Washington, D.C. Gracias. Y a nuestro corresponsal principal, Owen Altman, tu respuesta. ¿Verdad? Creo que mucho está en juego. Estos países han basado su poder blando en su desarrollo económico. Como dijo un usuario de Twitter durante el último día, su modelo de negocio es ser un oasis de calma en una región siempre caótica. Benita, ¿ese modelo de negocio puede seguir? Y como dije, ¿es este otro caso en el que el pasado del Medio Oriente determina el futuro? Estos países que han mostrado tanto potencial, cada uno a su manera, y que han atraído a personas literalmente a sus costas. ¿Cuál es el camino y pueden lograrlo con la estrategia de Hussein Abdul Hussein? Busca mantener buenas relaciones y equilibrar su política exterior. Y esperar que incidentes como este y episodios como este no se repitan y que puedan volver a su rutina de hacer negocios. Esperamos saber cómo se desarrolla todo. Quédense con nosotros porque tenemos una nueva noticia. Israel podría seguir su ofensiva militar contra Hezbollah en Líbano, incluso tras finalizar la campaña conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán. Eso informa el Financial Times. Israel busca dañar a Hezbollah
para que los residentes del norte ya no vivan bajo amenaza constante. El Financial Times informa que funcionarios israelíes ya advierten a socios internacionales que la lucha contra Hezbollah podría durar más que la guerra con Irán. Actualmente las tropas israelíes operan cerca de la frontera y no han iniciado una gran ofensiva en Líbano. Una posible razón es que la mayoría de los recursos aéreos están actualmente enfocados en la campaña contra Irán. Corresponsal principal en Medio Oriente, Ariel Ozarán. Nos sorprende que Israel siga su campaña contra Hezbollah tras los ataques a Irán, ya que aún queda trabajo pendiente en ese frente. No es sorpresa. Hezbollah cometió un gran error de cálculo porque todos lo sabían. Israel solo esperaba que Hezbollah diera a las fuerzas de defensa de Israel la oportunidad de terminar el trabajo o cambiar la situación, para degradar aún más las capacidades de Hezbollah. Y Hezbollah cometió ese error. Y lo que Israel está haciendo ahora es retomar su ritmo de ataques contra la infraestructura de Hezbollah, ya sea en el suburbio sur de Beirut, Dahiyya, lo que estamos viendo ahora mismo, la columna de humo de... También hay ataques en curso en el sur del Líbano, en el Valle de la Bekaa, que es el depósito de armas de Hezbollah más alejado de la frontera. Israel está aprovechando esta oportunidad para ir tras Hezbollah y realmente tratar de terminar el trabajo ahora. Hezbollah también ha retomado ataques muy intensos contra Israel, lo cual ha sorprendido a muchos. Hace poco tuvieron 34 ataques en un día similar al ritmo de hace 2 años. Pero, ¿qué ha cambiado? 2 cosas principales. Una, si por ejemplo ahora disparan contra el Monte Merón, están apuntando al Monte Merón como lo hicieron hace 2 años. Hace 2 años lo atacaban con 40 misiles, ahora con 4. Así que todavía mantienen la capacidad de lanzamiento, pero no con el mismo arsenal ni con la misma cantidad de operativos entrenados para llevar a cabo estos ataques. Pero hay otra razón por la que vimos durante la guerra con Hezbollah a más de 100,000 israelíes siendo evacuados de sus hogares. No fue por la amenaza de misiles, cohetes o drones, sino por los ataques de misiles guiados que destruyeron sistemáticamente casas civiles en comunidades fronterizas. Fueron calle por calle atacando cada casa, por lo que los israelíes no podían vivir seguros y fueron evacuados. Bajo la nueva doctrina de defensa de Israel, hay una fuerte presencia militar israelí en el sur del Líbano como colchón de seguridad. Así que mientras la amenaza de Hezbollah siga existiendo, las fuerzas israelíes van a permanecer en el sur del Líbano, brindando a los residentes del norte de Israel ese colchón de seguridad. Y no estamos viendo, a diferencia de hace 2 años, ninguna evacuación de las comunidades de la frontera norte de Israel, lo cual podría ocurrir si Hezbollah intensificara sus ataques para escalar la situación. Pero Israel ha establecido una realidad de seguridad en su frontera norte y en el sur del Líbano. Las fuerzas israelíes actúan como colchón y dan a Israel la profundidad estratégica que le falta geográficamente. Y de ahora en adelante esto va a ser muy significativo para darle a Israel la profundidad en el frente interno para continuar persiguiendo a Hezbollah. Incluso una vez que la guerra con Irán termine, y podrán intensificar quizás incluso sus ataques contra Hezbollah. ¿Cómo afectarían estos ataques a la cobertura periodística? Antes hablamos con Axios sobre los esfuerzos hacia algún tipo de resolución diplomática en este momento, pero parece muy poco probable. ¿Verdad? Bueno, de nuevo, según ese informe de Axios, Denita, tanto en Estados Unidos como en Israel, los acercamientos diplomáticos fueron rechazados, ¿verdad? Israel y Estados Unidos, como posible mediador, optaron por no avanzar ahora. En la medida en que Israel logre avances en el campo de batalla y degrade las capacidades militares de Hezbollah, también logrará hacer retroceder a Hezbollah. Esto fortalece al gobierno libanés y acerca el día en que la diplomacia realmente podría funcionar. Eso no eliminará la decepción que Washington y Jerusalén expresaron, según ese informe, al considerar que el gobierno libanés carece de valentía. Pero si al final el gobierno libanés no desarma a Hezbollah, Israel termina haciéndolo o desarmándolos en gran parte. Eso facilita el trabajo entre gobiernos.
Otro actor en la región expresa sus opiniones. El presidente sirio Ahmed al-Shara habló por teléfono con su homólogo libanés Joseph Aoun para discutir la situación actual. ¿Qué has aprendido de tus fuentes? Sí, mira, un día después de que Ashara apoyara el desarme de Hezbollah en Líbano, habló por teléfono con el presidente Aoun de ese país. También habló con el presidente Taliyev de Azerbaiyán, otro país impactado por la guerra, y realizó varias llamadas telefónicas. Realmente está tratando de asumir su posición de estadista como un actor clave en la región, al menos geográficamente en este momento. En su conversación con Joseph, según los medios estatales, hablaron sobre la cooperación entre los dos países en estos tiempos turbulentos, pero también principalmente sobre el tema de la seguridad fronteriza, porque la frontera entre Líbano y Siria durante años, si no décadas, ha sido quizás la principal vía terrestre de acceso iraní. En armar a Hezbollah, en canalizar fondos y personal hacia y desde Irán, eso ha cambiado bajo Ashara, pero lo que también ha cambiado es que ayer, poco después de que Ashara declarara su apoyo a los esfuerzos de Beirut para desarmar a Hezbollah, Hezbollah lanzó proyectiles de artillería contra posiciones fronterizas del ejército sirio a lo largo de la frontera. Esto puede verse como un evento aislado. Esto es una señal por parte de Hezbollah para que Ashara y su gobierno islamista no se hagan ideas respecto al Líbano, porque sabemos que fue Hezbollah quien impidió que el Estado Islámico cruzara la frontera hacia Líbano en su apogeo y está tratando de dar la señal de que no se hagan ideas locas de percibir una posible debilidad de Hezbollah y lanzarse a aventuras en Líbano. Pero esta coordinación entre Líbano y Siria es muy importante y también ayuda a la seguridad nacional de Israel. Vamos a analizar más a fondo la amenaza de Hezbollah y la amenaza iraní más adelante en la transmisión. Señores, quédense con nosotras. Europa está en alerta tras explosiones cerca de una sinagoga en Bélgica y frente a la Embajada de Estados Unidos en Oslo, según funcionarios belgas. Una explosión frente a una sinagoga en Lieja la mañana del lunes parece un ataque antisemita y las autoridades lo toman muy en serio. No hubo heridos, pero las ventanas estallaron. Varios países en Europa están reforzando la seguridad debido a la guerra en Medio Oriente y en otra parte del mundo. Una serie de incidentes recientes en Canadá llevó al presidente de Israel, Isaac Herzog, a condenarlos tras ataques a tiros contra 3 sinagogas esta semana. En el área metropolitana de Toronto, incluyendo North York y Vaughan, no hubo heridos. Para más reacciones, recibimos a Michal Kotler-Wunsch, directora del Foro Legal Internacional y ex enviada especial de Israel contra el antisemitismo, desde el centro de Israel. Michal, qué gusto verte. Ayúdanos a atar cabos aquí. La guerra de Estados Unidos e Israel lleva 11 días, centrada en el régimen iraní, principal patrocinador del terrorismo mundial. Últimamente han atacado sinagogas en varias partes del mundo, como Bélgica y Canadá. ¿Qué opinas? Entonces, Benita, literalmente se ha abierto la veda contra los judíos y contra las casas de culto judías, contra las sinagogas. Y tenemos que ser muy claras. Desde el 7 de octubre, más de 25 sinagogas en todo el mundo, en Canadá, en Europa, en Estados Unidos, han sido atacadas. Y esto es una manifestación devastadora más de la normalización del antisemitismo, que siempre es una alarma para la normalización del extremismo. Para demostrarlo, tras los recientes ataques a 3 sinagogas en Toronto la semana pasada, hoy hubo disparos contra el consulado de Estados Unidos en la misma ciudad. ¿Puedes creerlo? Así que, una vez más, si esto no está claro, la normalización del antisemitismo. Eso se ha encontrado con silencio, con indiferencia, con impunidad, incluso por parte de líderes políticos, líderes académicos, líderes religiosos, todo tipo de líderes también en Canadá. Se ha encontrado con silencio, con indiferencia, con impunidad, con el fracaso de implementar las leyes existentes sobre el acoso, la intimidación,
el bullying, la incitación a la violencia, el discurso de odio que están prohibidos en Canadá y las directrices que fueron aprobadas en el gobierno federal sobre la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. Definición de antisemitismo, clave para reconocer y combatir todas sus formas. Lo que hemos visto no es solo la normalización del antisemitismo, sino también del extremismo que esto anticipa en Canadá. ¿Qué pueden hacer entonces las comunidades ante esta falta de respuesta en términos de investigación y también en términos de prevención? Los líderes judíos están contactando a autoridades y políticos. ¿Cómo se refleja esto concretamente? ¿Qué pueden hacer para marcar una verdadera diferencia y que esto no vuelva a suceder una y otra vez? Seguimos hablando de este tipo de crímenes de odio. Está aumentando de manera alarmante. Es inaceptable que sigamos conformándonos con palabras como estas. No hay lugar para el antisemitismo, ya sea en Canadá o en cualquier otro lugar donde hemos visto estas manifestaciones. Claramente también hay antisemitismo en Canadá. Y líderes judíos y no judíos, porque esto no es, así como el antisemitismo no es sobre los judíos, sino sobre los antisemitas. Se refiere a los valores canadienses. Todos los canadienses, europeos y australianos deberían estar conmocionados por los ataques a lugares de culto y sinagogas, en lo que claramente es la manifestación de la forma moderna del antisemitismo, que es el antisionismo. Eso es lo que estamos viendo. Y como mencionaste antes, igual que las respuestas a la masacre del 7 de octubre, eso en realidad inició esta guerra en múltiples frentes que seguimos llevando a cabo en relación con el régimen islámico en Irán, que es el patrocinador estatal de Hamás, que lanzó esa masacre del 7 de octubre, y de Hezbolá, que sigue lanzando ataques indiscriminados contra civiles israelíes, del régimen islámico en Irán, que en realidad ha lanzado cientos de misiles balísticos, incluso con lo que conocemos como ojivas ilegales, atacando a civiles, asesinando a civiles indiscriminadamente. Que ante esto veamos no solo el tsunami de antisemitismo, sino su normalización, es algo que líderes de distintos lugares deben enfrentar directamente. No es un asunto judío, como mencioné, es responsabilidad de las sociedades que han permitido que esta nueva forma de antisemitismo anuncie el extremismo que las amenaza. Michael Kotler-Wunsch, gracias por acompañarnos y tu tiempo en esta edición de noticias. Sin duda es una situación inquietante. Gracias, Benita. Ahora, los residentes de la ciudad de Metulá, en el norte de Israel, están bajo ataque de Hezbolá en Líbano y de Irán mismo, pero los residentes no tienen planes de evacuar. Más en este informe. Bienvenidos a Metulla, la ciudad más al norte de Israel. Un día después del sonido de sirenas y la interceptación de misiles desde Líbano, las calles ahora lucen más tranquilas. Detrás de mí está la cerca y se pueden ver las casas en el sur del Líbano. Y por otro lado, a muy poca distancia, están las casas de los residentes. La colonia Metulá fue gravemente dañada en la campaña anterior por misiles antitanque, Burkan y docenas de otros tipos, causando enormes daños. Algunos residentes no regresaron. Pero a diferencia de la campaña anterior, ahora destaca el espíritu de los residentes. A veces parece más fuerte, pues primero oyes la explosión y luego la alarma. Es cierto, pero aprendimos a diferenciar entre nuestro fuego y el del otro lado. Generalmente lo identificamos. Siempre hay temor, pero lo superamos y ya nos acostumbramos. En agosto de 1970, los 4 fuimos heridos en el hotel de al lado, sentados aquí como adolescentes. En el balcón fuimos heridos por un proyectil de Fatah. La Segunda Guerra del Líbano duró 50 días y entonces no teníamos cúpula de hierro ni radar para alertar de cohetes. Muchos residentes ya se han acostumbrado a sirenas, fuego y largas estancias cerca de zonas protegidas. Pero hay quienes intentan mantener la rutina tanto como sea posible. En el centro del pueblo, la cafetería local abrió como de costumbre esta mañana. Los dueños abren pese al fuego y miedo, pues tener el lugar abierto es una declaración. Estamos aquí y no nos iremos. La cafetería está más abierta. Ayer trabajamos con formatos reducidos siguiendo las instrucciones.
Debemos vivir con esto y no dejar que nos controle o te pierdes. Sé que el ejército está haciendo su trabajo de manera maravillosa, sé que me están cuidando. Eso me ayuda a tranquilizarme. También el personal de seguridad aquí en la colonia siempre nos tranquiliza mucho. Veo que aunque hubo explosiones, sigues saliendo, arrancando hierbas y arreglando el jardín. Es mi terapia ocupacional. Para nosotros no es algo nuevo. Para mí y para la gente de mi edad, esto no es nuevo. Otros residentes dicen que el miedo existe, pero al mismo tiempo también hablan de un fuerte espíritu comunitario que se niega a romperse. El misil de racimo fue nuestra primera experiencia así. Salir de casa tras un bombardeo es peligroso, incluso para personas normales. Ahora te arriesgas, pues si lo pisas, sales volando. A veces caen proyectiles aquí, pero la vida continúa. Es parte de la vida. El mensaje aquí es claro y directo, junto al esfuerzo por mantener la rutina. Si una campaña en el norte ya se reanudó, esperan que las fuerzas de defensa de Israel aseguren que la realidad cambie al finalizar. Hay que eliminar este asunto de una vez por todas. Ya llevamos 5 o 6 enfrentamientos con ellos. Y esta vez hay que terminarlo definitivamente. Seremos pacientes y mantendremos la calma, seguiremos con nuestra rutina. Ustedes como ejército terminen el trabajo. Metullá puede estar en el borde del mapa de Israel, pero en días como estos es la línea del frente. Y los residentes aquí dicen una cosa: si esto empezó de nuevo, entonces esta vez también tiene que terminar. Este es nuestro país, esta es nuestra colonia, esta es nuestra casa y no tenemos a dónde ir. Nos vamos a quedar aquí y vamos a mantener la frontera como se debe y al final hay que vivir. No tememos a nadie. Resiliencia personificada. Bueno, vamos a tomar un breve descanso y cuando regresemos, nuestra cobertura de noticias de última hora continúa. Manténganse atentos, no se vayan a ningún lado. Bienvenidos a las noticias de última hora. Soy Benita Levin desde Tel Aviv. Las sirenas de alerta roja están sonando una vez más en gran parte de Israel esta noche, con otro ataque con misiles contra centros de población civil. Hoy se lanzaron nuevamente misiles balísticos iraníes en varias ocasiones, algunos con ojivas de racimo. Mientras tanto, Hezbollah sigue lanzando cohetes de corto alcance y drones explosivos desde el sur del Líbano. Millones de civiles corren nuevamente a los refugios antiaéreos en el día 11 de la guerra. Mientras tanto, Estados Unidos e Israel han bombardeado hoy sitios del régimen iraní, infraestructura clave con los ataques aéreos más intensos hasta ahora, elevando las apuestas para la economía global. La Guardia Revolucionaria de Irán dijo que bloquearía los envíos de petróleo desde el Golfo a menos que la operación militar conjunta contra el régimen se detenga. El presidente Donald Trump dijo durante la noche que el conflicto podría terminar pronto, pero Irán promete seguir luchando. Más en este informe. Vamos muy adelantados respecto a nuestro cronograma inicial. Yo diría que probablemente no hubiéramos pensado que después de un mes estaríamos aquí. Los mensajes contradictorios del presidente Trump están dejando más preguntas que respuestas sobre cómo termina realmente esta guerra con Irán. Trump dice que el conflicto podría terminar muy pronto,
pero al mismo tiempo está suavizando algunas sanciones relacionadas con el petróleo para calmar un mercado sacudido por la guerra, mientras que informes dicen que algunos de sus propios asesores quieren que empiece a definir una vía de salida. Trump anunció que Estados Unidos levantaría algunas sanciones a países petroleros para aumentar la oferta y aliviar la presión en los mercados, mientras los precios del petróleo fluctuaban. Continuamos con la operación Furia Épica. También estamos enfocados en mantener el flujo de energía y petróleo hacia el mundo. También estamos levantando ciertas sanciones relacionadas con el petróleo para reducir los precios. Tenemos sanciones sobre algunos países, las quitaremos cuando el estrecho esté seguro y quizá no sea necesario reponerlas. Habrá mucha paz. La Marina de Estados Unidos y aliados escoltarán petroleros por el estrecho si es necesario. Ojalá no sea necesario, pero si sí, los escoltaremos directo. El anuncio se hizo tras el alza del crudo a casi $120 por barril y su posterior caída a menos de 90 debido a la expectativa de mayor suministro en el mercado. Ayudó a la confianza del mercado, pero también generó confusión en el mensaje de Trump. Aunque mencionó que la guerra podría acabar pronto, también afirmó que la campaña seguiría hasta que el enemigo fuera total y decisivamente derrotado. Los estamos eliminando. Sabemos dónde están todos y los eliminamos. Informes dicen que algunos asesores de Trump le piden en privado que presente un final más claro. Temen que un conflicto largo, precios inestables del petróleo y efectos económicos causen reacción política negativa interna. La Casa Blanca niega los informes y afirma que solo Trump decidirá el fin de la operación. Pero Irán está enviando el mensaje opuesto. Altos mandos militares afirman que la guerra seguirá hasta vencer al enemigo. La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó a barcos de Estados Unidos e Israel, y Trump advirtió que cualquier acción contra la navegación tendría una respuesta estadounidense más fuerte. El canciller de Irán descarta hablar con Estados Unidos. Tras 3 rondas de negociación y después de que el equipo estadounidense participara, ya sabes, dijo que hicimos gran progreso, pero aún así decidieron atacarnos. Así que no creo que seguir hablando con los estadounidenses esté en nuestra agenda ya. Esta situación es familiar para quienes siguen a Trump. Es la de señales contradictorias, Trump tratando de tranquilizar a los mercados y sugiriendo que el final podría estar cerca, pero que también podría durar tanto como sea necesario. Irán promete seguir luchando. Por ahora, Washington y Teherán muestran que es más fácil hablar del final que alcanzarlo realmente. Así que para lo más reciente, volvamos una vez más a Washington. Nos enlazamos con nuestro corresponsal senior en Estados Unidos, Mike Wagenheim, en la Casa Blanca. Entonces, Mike, Donald Trump está prometiendo consecuencias sin precedentes si Irán coloca minas en el estrecho de Hormuz. Los últimos reportes de CNN indican que Irán está haciendo exactamente eso, que ha comenzado a colocar minas en esa vía fluvial. ¿Qué es lo más reciente que has sabido ahí? ¿Qué nos puedes contar? A estas alturas es claro que Irán no cede. No está facilitando las demandas de Trump y de hecho, mientras más exige, ellos parecen más dispuestos a resistir. Así que no es sorpresa que ellos, si de hecho se puede verificar el informe de CNN que están colocando estas minas en el estrecho de Hormuz, no es un gran shock. Y, por supuesto, parte de la estrategia de Irán, un gran punto central de su estrategia durante esta guerra, es hacer que sea lo más doloroso posible para Estados Unidos. Indirectamente, atacaron a países del Golfo para presionar a la administración Trump. Al atacar el transporte de petróleo en el estrecho de Hormuz, provocan el alza de precios del petróleo y la energía. Dificultar económicamente a la administración de Trump continuar con esto, al menos tratar de justificarlo ante su base interna. Así que esto es parte integral del plan de Irán aquí. Les salió el tiro por la culata porque la reacción en el Golfo dirigió su ira a Teherán, no a Washington. Pero aún así, están dispuestos a seguir con esto, jugando a largo plazo, por así decirlo, y tratan de hacer que sea lo más incómodo posible para Washington continuar con esta operación. Mientras tanto, en Estados Unidos, Israel, Irán, francamente en todo el mundo, la gran pregunta es: ¿cuándo acabará la guerra? Pete Hicks afirma que Estados Unidos acabará la guerra con Irán cuando lo decida. Donald Trump dijo pronto, lo cual es intencionalmente vago. ¿Qué hay nuevo sobre ese tema?
Sí, hemos escuchado de 4 a 6 semanas, hemos escuchado pronto, hemos escuchado en unos días, lo hemos escuchado, que cuando Irán se rinda incondicionalmente, los plazos han cambiado, los parámetros han cambiado. Es parte de la crítica a la administración de Trump desde el Congreso y el público, señalando mensajes confusos y contradictorios. Lo más reciente es que la administración Trump siente, y lo hemos oído del presidente, la vocera Carolina Leavitt y el secretario de Defensa Pete Hegseth. Ellos dejan claro que, ya sea en el aire, el mar o la moral, sienten que están ganando la guerra. Todavía queda camino por recorrer, todavía tienen algunas cosas por lograr. ¿Qué queda por lograr? Bueno, no lo han expuesto completamente. Si no sabemos eso, no podemos estimar cuándo acabará el conflicto. Además, sigue pendiente el tema de la hora. El nuevo líder supremo, que obviamente no fue elegido por Trump, y qué hacer al respecto. Y si la guerra terminará oficialmente, si será declarada una victoria con un líder no elegido por Trump o un líder aprobado instalado en Irán, eso también tiene que tomarse en cuenta en la ecuación. Muchas gracias, nuestro corresponsal senior de Estados Unidos, Mike Wagenheim, en vivo desde la Casa Blanca en Washington, D.C. Gracias, Mike. Ahora veamos más a fondo la última evaluación militar israelí. Cerca de la mitad de los misiles balísticos iraníes lanzados contra Israel en la actual guerra llevan ojivas de bombas de racimo. Ahora, estas ojivas dispersan docenas de submuniciones explosivas más pequeñas en un área amplia, extendiéndose en un radio aproximado de 10 kilómetros. Funcionarios militares afirman que los sistemas de defensa aérea de Israel han interceptado muchos misiles, pero advierten que ningún sistema es completamente infalible. El lunes, 2 personas murieron cuando una munición de racimo impactó en un sitio de construcción en el centro de Israel. El mando del Frente Doméstico informa que los misiles iraníes han atacado poblaciones, sitios militares e infraestructura crítica. Sin embargo, en los últimos días, los ataques han consistido principalmente en uno o solo unos pocos misiles a la vez, lo que indica que Irán podría estar teniendo dificultades para lanzar andanadas coordinadas más grandes. Corresponsal en Medio Oriente, Ariel Ozarán, hablamos de los éxitos militares israelíes, pero ¿cómo se informa o interpreta esto en Irán? Bueno, en cuanto a lo que dicen los iraníes, ellos afirman que pueden mantener el ritmo actual de lanzamientos durante los próximos 6 meses, que se están preparando para una guerra larga, que de hecho sus capacidades de misiles balísticos no se han visto afectadas en absoluto por los ataques de Israel y Estados Unidos. Esto lo afirmó Ali Larijani, principal funcionario de seguridad de Irán, a medios estatales. De verdad, casi todos los días ves al menos a un alto funcionario iraní siendo entrevistado en la televisión estatal. De verdad lo están anunciando. Lo más extraño, oscuro, desconectado de la realidad. Una especie de situación de Irán, sus fuerzas armadas, la Guardia Revolucionaria tratando de mostrar estabilidad y poder hacia adentro. Cuando, de hecho, sabemos que en realidad la situación es completamente opuesta, lo contrario. Israel y Estados Unidos juntos han destruido, según los jefes militares de ambos países, más del 80% de los lanzadores de misiles balísticos de Irán. Por eso estamos viendo 1, 2, máximo 3 misiles por andanada y han sido lanzados con horas de diferencia entre cada andanada. La gran mayoría de estos misiles son interceptados y por eso están optando por lo que estamos viendo en la pantalla ahora mismo. Estas bombas de racimo, cada bomba lleva 80 submuniciones en su cabeza explosiva. Si logra fragmentarse antes de ser interceptada, entonces muestra esas escenas. Su objetivo principal es causar impacto psicológico y sembrar caos en Israel, pero al final lo que hace es debilitar el impacto de cada misil. En vez de una ojiva de 400, 500 o 600 kilogramos, tiene submuniciones de 20 kilogramos cada una. Sí, aumenta el diámetro del impacto. Con los israelíes siguiendo las directrices del frente interno
y permaneciendo en refugios. Muchos ya lo mencionan. Esto se volvió como la amenaza Houthi. Antes era una molestia, no una amenaza importante. Esto no significa, como mencionaste, que los israelíes deban bajar la guardia. Eso es lo que buscan los iraníes. Los israelíes deben seguir las indicaciones del comando del frente interno y buscar una zona segura al sonar la sirena, lo cual están cumpliendo. Y debido a que sienten esta seguridad, que tienen estas alertas, que tienen estos refugios, no perciben el peligro. Y esto le da al liderazgo militar y político israelí el apoyo para continuar con este esfuerzo. La mayoría de los israelíes espera que ahora sí terminen el trabajo. Esa es una discusión completamente diferente si esta trayectoria actual llevará a la eliminación de la amenaza iraní. Pero en cuanto al apoyo de la población israelí para esta guerra, definitivamente existe y esto no lo está afectando. Owen. Muy rápido, Benita, Ariel habló sobre cómo el régimen iraní, ante su propio público, básicamente está difundiendo propaganda. Externamente, escuchamos hace una hora un mensaje organizado pero engañoso del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araki. Se dijo falsamente que Irán quería atacar a Estados Unidos o a sus fuerzas. Pero, Benita, debemos enfocarnos en el último párrafo del tuit. El único propósito de esa mentira es justificar la operación Error Épico, una aventura equivocada orquestada por Israel y pagada por estadounidenses comunes, aprovechando obvios estereotipos antisemitas y nuevamente atacando el centro de gravedad del lado estadounidense israelí. ¿Cuál es el vínculo entre los países y el punto débil, que es la opinión pública estadounidense? Los iraníes pueden leer las encuestas. Lo hicimos lo mejor que pudimos y usamos estereotipos antisemitas, pero el control judío de Estados Unidos para debilitarlo poco a poco. Un informe inicial acaba de llegar. Las fuerzas de defensa de Israel han iniciado una nueva ola de ataques contra objetivos del régimen terrorista iraní en Teherán. Eso acaba de pasar, lo cual nos sorprende, porque Ariel Ozaran ya sabíamos que hoy sería uno de los días más duros de la guerra y eso está ocurriendo ahora. Así es. Hace unos minutos hablamos sobre cómo los ataques de Israel y Estados Unidos afectaron las capacidades ofensivas de Irán y su habilidad para lanzar misiles balísticos contra Israel y contra otros países de la región. Pero hoy hemos visto numerosas declaraciones de las fuerzas de defensa de Israel describiendo cómo también están actuando contra la amenaza interna de Irán o, déjame reformularlo, la amenaza interna que el régimen iraní representa para su propio pueblo, atacando su aparato represivo contra la Basij, contra la seguridad interna, contra las oficinas del Ministerio de Inteligencia en numerosas partes de Irán, principalmente en la provincia de Elam, que está en el noroeste de Irán, así como en Tabriz y en Teherán. Y esto es muy importante porque cuando el primer ministro Netanyahu dice que depende del pueblo iraní derrocar al régimen, simplemente estamos sentando las bases, dándoles la capacidad para hacerlo. Está dirigido a estos elementos represivos del régimen con la intención de ayudar. Exactamente eso. Ir tras la Basij no ayuda a que Irán lance menos misiles contra Israel, ni hace que Israel sea más seguro en el corto plazo. Pero lo que sí hace esto es ayudar al pueblo iraní en lo que Israel y Estados Unidos pretenden que sea. Las consecuencias de esta guerra son que ellos tomarán la batuta y continuarán hacia un cambio de régimen. Hablando precisamente de eso, vamos a nuestra siguiente actualización, porque el recién nombrado líder supremo de Irán no ha aparecido públicamente desde que fue elegido para liderar la República Islámica el domingo. Mojtaba Khamenei es el hijo del ayatolá de 86 años, quien, por supuesto, fue eliminado al inicio de esta operación conjunta entre Estados Unidos e Israel. La ausencia del nuevo líder supremo de la vista pública ha alimentado especulaciones sobre su bienestar en medio de preocupaciones de seguridad. Existen dudas sobre la consolidación interna del poder en el régimen de Irán. Mientras tanto, el presidente Donald Trump dice que no está contento con la elección de Teherán, diciendo a Fox News que no cree que el nuevo Khamenei pueda vivir en paz. Trump también dejó abierta la posibilidad de conversaciones con Irán, dependiendo de las circunstancias.
Ahora, para más información, es un placer dar la bienvenida a Vahid Beheshti, activista político y fundador de Frente de Irán, que nos acompaña desde Londres. Vahid, gracias por tu tiempo. Personas de todo el mundo están pensando en el pueblo iraní en este momento, esperando ver cómo se desarrollan las cosas. Probablemente escuchaste el mensaje de Benjamín Netanyahu al pueblo iraní diciendo: estamos librando una guerra histórica por la libertad. Esta es una oportunidad única para eliminar al régimen de los ayatolás y obtener su libertad. ¿Cuál es tu respuesta a ese mensaje del primer ministro israelí en este momento de la guerra? Gracias, Benita, por invitarme y honro a mis decenas de miles de compatriotas que sacrificaron sus vidas luchando contra este régimen. Ojalá estuvieran vivos hoy para ver los últimos días de este régimen bárbaro y malvado. Comenzaste con el gran mensaje de Benjamín Netanyahu para el pueblo iraní, pero la última frase de Benjamín Netanyahu fue esa: los golpearemos más fuerte que nunca, hasta que ellos, con el propósito de crear básicamente la condición, y como dijo el invitado anterior, para que el pueblo iraní salga a las calles. Así que déjame empezar con esto. ¿En qué punto estamos de esta guerra? En este momento estamos enfrentando un momento muy decisivo en el que finalmente se podría poner fin a este régimen maligno. El pueblo iraní. Solo esa es la preocupación ahora. Déjame explicárselo a tu audiencia. Luego publicaron en redes sociales durante el apagón de Internet que la única preocupación del pueblo iraní es volverse ansiosos. Cuando los sonidos de explosiones disminuyen, cuando los sonidos de explosión se detienen por 1 o 2 horas, tienen miedo de eso. Israel y Estados Unidos podrían dejar el trabajo incompleto, pero no lo harán. Porque como describes, mira al nuevo líder supremo que tomó el lugar de su padre. Es más radical, es más brutal. Y no sé si sigue vivo o no, porque no escuchamos nada de esto del nuevo líder supremo. Pero perdió a su padre, a su madre, a su esposa, a toda su familia en el primer minuto de esta operación. Así que fue humillado. Este hombre, así que solo ve sangre, así que por supuesto este régimen en este momento es más brutal, es más malvado. Así que la única manera que tenemos de continuar, tenemos que seguir con esta guerra hasta el final. Como el primer ministro Benjamín Netanyahu, el presidente Trump notó que el pueblo iraní está listo para salir a las calles y terminar el trabajo. Voy a terminar esta parte con esto que el pueblo iraní ve con impaciencia, porque mientras hablamos, destruyeron toda la marina y la fuerza aérea del régimen. Los cielos del país están completamente bajo el control de Israel y la fuerza aérea de Estados Unidos. Los principales comandantes fueron eliminados, el líder supremo, la fuente de inspiración y el líder carismático del régimen fue eliminado y humillado. Los centros de la Basij, la Guardia Revolucionaria, y el centro de represión están siendo destruidos uno por uno en diferentes ciudades. ¿Pero qué? La gente iraní está esperando impacientemente para ver las fuerzas represivas de la Basij y diferentes fuerzas que están apostadas estas noches en las calles y en los retenes para ser atacadas por los drones de Israel y de los estadounidenses. ¿Y qué más les gustaría ver? Las alabanzas. Déjenme explicar qué es un elogista. Las alabanzas del régimen, la recitación del régimen. Son personas muy influyentes del régimen que lavan el cerebro a estas fuerzas Basij, que son estas fuerzas de la Guardia Revolucionaria, estos caballeros en las calles, y los motivan y los preparan para reprimir al pueblo. Al pueblo iraní le gusta ver cómo estas fuerzas son destruidas por drones israelíes y ataques precisos de Estados Unidos e Israel. Bueno, Vahid, mientras hablamos, están llegando actualizaciones de las fuerzas de defensa de Israel sobre una nueva ola de ataques en Teherán, atacando objetivos del régimen terrorista iraní. Mientras hablamos en este momento, estamos hablando de que estos ataques continúan, sentando en efecto las bases para los desarrollos futuros.
¿Cómo encaja Reza Pahlavi en el posible futuro? Ahora mismo hemos escuchado diferentes comentarios de Donald Trump sobre el hijo del Shah. ¿Cuál es tu percepción sobre el papel que podría estar desempeñando muy pronto? Mira, el presidente Trump tiene mucha razón, tiene buenos asesores y como el primer ministro Benjamín Netanyahu, el señor Pahlavi, él es el líder de las monarquías. No deberíamos equivocarnos para que él lidere su grupo, es muy respetuoso con ellos. Pero no olvides que la realidad cuando vas a Irán es algo diferente. La sociedad iraní es muy diversa cuando vas a Irán. Estás hablando de baluchis, estás hablando de kurdos, estás hablando de azeríes, estás hablando de árabes en Abbas. Hablas de distintas organizaciones políticas, una de ellas MEK, con la que no están de acuerdo. El liderazgo de Reza Pahlavi y Lev Sapahi puede ser clave para organizar y movilizar a su grupo y seguidores. Pero la única manera para los iraníes y para establecer un nuevo sistema democrático y secular en Irán no es alrededor de un individuo. Eso no es posible. Si algún individuo afirma que puede unificar todas estas diversidades bajo su mando, él es el actual Khamenei o es el actual opresor o va a oprimir a todas estas diferentes diversidades. La única manera es unificar y reunirnos dentro de un marco legal. Pero, ¿a qué me refiero? No alrededor de un individuo, no alrededor de otra ideología, no a través de promesas vagas, sino mediante garantías concretas de que todas estas diversidades dentro de Irán juegan un papel clave desde el primer día de la transición. Sin duda, toda la región estará atenta, pues pueden surgir diversos escenarios antes de ese momento. Vahid Beheshti, en vivo desde Londres, gracias por acompañarnos en esta edición de Noticias de Última Hora. Corresponsal senior Owen Altiman, ¿qué opinas sobre eso exactamente? La tensión en el terreno en este momento dentro de Irán es palpable. Claro, pero también falta el perro que no ha ladrado, la gente saliendo a las calles. Medios israelíes reportan esta noche, Benita, la decepción en el sector de defensa por no poder implementar ciertos planes para impulsar ese proceso. Y lo que nos queda son los tweets de Benjamín Netanyahu y su retórica, y de muchos que desean el bien al pueblo iraní y mantienen lealtad a la estrategia original de ambos ejércitos de trabajar arduamente en lo militar. Y luego, como dijo Ariel anteriormente, pasar la estafeta al público. Sin embargo, creo que una forma de ver esto es en un plazo más largo. Al inicio de la guerra se habló mucho, Benir, sobre cómo nunca el poder aéreo ha derrocado un régimen, pero quizá ahora sí. 1999, 2000 Serbia, campaña de la OTAN en Kosovo, 100% aérea, sin buscar derrocar el régimen. Un año después, el régimen cayó tras una revolución de colores. Si revisas los informes de la época hechos por expertos, dicen que la campaña de la OTAN no fue un factor importante. Sin embargo, si lees entre líneas, aún queda la duda de si esto fue la gota que colmó el vaso para el régimen. Quizás solo fue el 15% lo que derribó al régimen, pero ese porcentaje era necesario. Tal vez algo similar ocurra en Irán. Sin duda hay otro escenario posible. Hay muchas preguntas, caballeros, acompáñenos, aún queda mucho por hablar. Pero ahora mismo vamos a tomar una pausa muy breve y cuando regresemos nuestra cobertura continúa. En esta edición de Noticias de Última Hora analizamos más a fondo el impacto de Hezbollah en las comunidades del norte de Israel. Manténganse en sintonía, no se vayan a ningún lado. Bienvenidos a esta edición de Noticias de Última Hora. Seguimos con la cobertura. Israel podría continuar su campaña militar contra Hezbollah en Líbano, incluso después de que termine la actual campaña conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán. El Financial Times informa que Israel quiere infligir suficiente daño a Hezbollah
para garantizar que los residentes del norte de Israel ya no vivan bajo amenaza constante. Así que, para más información, volvemos a invitar a la analista de seguridad Yaakov Lapin, conductora del podcast La Evaluación de Lapin. Entonces, el último informe, Yaakov, proveniente del Financial Times, dice que hace poco Israel rechazó la solicitud del Líbano de detener los combates para negociar. ¿Tu opinión? Es demasiado pronto. Ahora que Hezbollah ha decidido entrar en esta guerra, hay una oportunidad para Israel. Y esa oportunidad se trata de debilitar sus capacidades que ha pasado décadas construyendo, no solo ahora. Las cosas que están siendo atacadas, los lanzacohetes, las salas de mando, los centros de almacenamiento de armas, estas son cosas que Hezbollah ha estado acumulando mucho antes de esta guerra. Aunque los combates previos que concluyeron en 2024 degradaron el 80% del poder de fuego de Hezbollah, según las fuerzas de defensa de Israel, su liderazgo fue eliminado. Inició la reconstrucción y le quedaba suficiente capacidad para que Israel no sintiera la misión completada. Y entonces, cuando tomas todo eso en cuenta, lo que estamos viendo ahora es una ventana de oportunidad. Por eso Israel está diciendo que no, no ahora. Creo que Israel quiere dialogar con el gobierno libanés y que tiene una opinión positiva de él. Este gobierno no puede enfrentar solo la amenaza. Por eso, creo que el gobierno libanés tendrá que ser paciente mientras el ejército israelí actúa. Acabamos de recibir una alerta temprana aquí, quizá la oyeron. Y mientras hablamos contigo, Yaakov, tal vez también en tu teléfono, estamos recibiendo una alarma en nuestro teléfono que sugiere que Irán está lanzando de nuevo algún tipo de misil hacia Israel. De nuevo, seguiremos el mismo protocolo. Escucharás esa alerta otra vez en nuestros teléfonos indicando que un misil iraní se dirige hacia Israel. Si suenan las sirenas, lo avisaremos enseguida. Podría estar cayendo en las cercanías de Tel Aviv. Entonces iremos a los refugios una vez más. Pero por ahora vamos a continuar con nuestro equipo aquí en el estudio hasta que tengamos confirmación de que Tel Aviv podría verse afectado. Y estamos hablando de las amenazas provenientes de Irán. Lo sabemos. Hace un momento las fuerzas de defensa de Israel siguieron atacando sitios terroristas del régimen. Ahora de nuevo suenan las sirenas. Hablamos de la sirena de alerta temprana de las fuerzas de defensa de Israel. El mando del Frente Doméstico emite la alerta a los residentes del área de impacto prevista una vez que identifica el lanzamiento de misiles balísticos desde Irán. El área de impacto prevista va de Hadera, al norte de Netanya, hasta la frontera con Gaza, al sur de Ashkelon, incluyendo todo lo que hay entre ambos puntos. Esta es la zona con mayor densidad de población civil en el Estado de Israel y esto es otra indicación de que ahora están apuntando a la población civil, obviamente, como con todas estas alertas. Esto está destinado a proporcionar a aquellos israelíes que no tienen refugios antiaéreos adecuados en su departamento, en su casa o en su edificio, la oportunidad de protegerse y resguardarse adecuadamente. Esto es un lujo, entre comillas, que solo los israelíes tienen, así es. Desafortunadamente, no solo nos hemos acostumbrado a esto, sino que también hemos sido entrenados por la guerra para proporcionar tantas alertas tempranas y la mayor cantidad de capas de defensa que podamos. Y así que esto no solo es una parte integral, sino una parte crucial de esa estrategia de defensa, informar a los israelíes lo antes posible que deben resguardarse. Para aclarar a los televidentes, ya que este proceso puede ser confuso, tú, Ariel, sabes que ya estamos acostumbrados a esto. Pero recibimos esta primera alerta temprana y escuchas los ahora famosos sonidos de nuestro teléfono, que por cierto anulan cualquier configuración en tu teléfono. Si tu teléfono está encendido, entonces eso sonará. Como dijo Ariel, eso abarca un área grande. Normalmente, después recibirás otra alerta que te da 1.5 minutos para ir al refugio, pues podría haber un misil dirigido a ti. Pero eso no siempre sucede, ya sea porque el misil es interceptado o el lanzamiento falla y por lo tanto no recibes la segunda alerta. El sistema de defensa aérea logró reducir el área de impacto descrita por Ariel a una zona menor y solo esa zona activa la sirena.
Esa segunda sirena puede indicar con más precisión el área geográfica y su alcance. En I24 Noticias, como dijiste, Benita, tras la primera alerta nos quedamos en el estudio porque puede que no haya otra, que nos indique ir al refugio. Claro, queremos estar con ustedes el mayor tiempo posible. Cabe recordar a nuestra audiencia que para personas como nosotras llegar al refugio puede tomar poco tiempo, pero para las personas mayores, para las personas enfermas, para quienes tienen bebés, para quienes tienen muchos bebés, este es un momento increíblemente estresante. Reunir a todos y llevarlos rápidamente a un refugio y asegurarse de que lo hagan sin tropezarse en el camino también, ¿verdad? La ley exige que los edificios residenciales construidos desde la Guerra del Golfo a principios de los 90 tengan un refugio en cada departamento. Así que en nuestro departamento, por ejemplo, tenemos un refugio dentro del departamento, en una de las habitaciones. Empezamos a recibir reportes de sirenas en áreas cercanas, no donde estamos. Así que quizá no estamos en la zona donde suena la sirena real. Como dijimos, no las hemos escuchado aún, pero estamos atentos y los teléfonos avisarán. Los edificios nuevos tienen cuartos seguros en cada departamento, lo más fácil. Tus hijos pueden dormir en el cuarto seguro para no despertarse y tener un lugar para la familia. Algunos edificios tienen un refugio común, donde los vecinos se conocen al reunirse. Los edificios más antiguos no cuentan con refugio. Y entonces vas a refugios públicos que han sido abiertos, incluso a las estaciones de tren ligero, algunas, aunque no todas, y algunos, aunque no todos, estacionamientos subterráneos. Seguro ya viste imágenes de la comunidad. Y ahora suena una sirena. Vamos a ir al refugio. Nuestra cobertura continuará tan pronto como sea seguro hacerlo. Mike Wagenheim les informa aquí desde Washington, D.C., afuera de la Casa Blanca. Ahí está nuestro refugio antiaéreo. Es Phil de nuevo. El equipo de I24 News se resguarda y seguiremos contigo hasta que reciban la señal de que pueden salir. La guerra sigue con Irán y Donald Trump lanza otra amenaza. Hace poco tiempo, después de que Irán anunciara que comenzará a colocar minas en el estrecho de Hormuz, Trump advirtió que no lo hicieran, diciendo que Irán pagará un precio muy alto si lo hace. Hasta ahora, la Casa Blanca no ha dado seguimiento a los informes de los medios que indican que Irán ya ha comenzado a colocar esas municiones en el estrecho de Hormuz. Caroline Leavitt, portavoz de Trump, se refirió a Irán esta tarde, confirmando un informe del Wall Street Journal que indica que aproximadamente 140 militares estadounidenses han resultado heridos desde el inicio de la guerra, sin incluir las 7 muertes hasta ahora. El Pentágono confirmó ese informe más tarde. A Leavitt también se le preguntó directamente sobre un tuit que el secretario de Energía, Chris Wright, había publicado poco antes de que comenzara la conferencia, indicando que la Marina de los Estados Unidos había comenzado a escoltar embarcaciones a través del estrecho de Hormuz para defenderlas de ataques iraníes. Poco tiempo después, eliminó ese tuit. Reconoció eso, no dijo la razón, pero indicó que no se había iniciado tal actividad en el estrecho de Hormuz. Entonces, sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que tal operación pudiera comenzar si las circunstancias lo ameritaban. Claro, la administración de Trump actualmente vigila de cerca los precios de la energía. Los precios del petróleo han superado los $100 por barril por primera vez en varios años. Cualquier problema económico sin duda podría perjudicar a la administración de Trump en este momento, dado el tema de la asequibilidad y que se acercan nuevamente las elecciones de medio término. Les habla Mike Wagenheim en vivo desde Washington, D.C. Vigilamos atentamente los cielos en Tel Aviv. Suenan sirenas y nuestro equipo va al refugio subterráneo. Les informaremos lo mejor posible sobre la situación en el lugar conforme avanzamos. Mientras tanto, aquí en Washington hoy, el secretario de Defensa Pete Hegseth, junto con el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Kane, dan una conferencia. Más temprano esta mañana, revisando algunos de los números hasta ahora que han hecho que Trump
se sienta confiado sobre la dirección de la guerra hasta el momento? Haagseth ha presentado varios logros hasta ahora, entre ellos: los lanzamientos de misiles balísticos iraníes han bajado cerca del 90% desde que empezó la guerra. Dan Kane afirma que los ataques con drones bajaron aproximadamente un 83% y las fuerzas estadounidenses han destruido más de 50 embarcaciones navales iraníes. Kane dijo que los bombarderos de Estados Unidos han usado bombas antibúnker de 2.000 libras para atacar sitios de misiles reforzados e instalaciones de lanzamiento subterráneas. Kane reconoció que las fuerzas iraníes ajustan sus tácticas, pero afirmó que las fuerzas estadounidenses también lo hacen y más rápido. Ellos se están adaptando, al igual que nosotros, pero nosotros nos estamos adaptando más rápido que ellos, como estamos viendo ahora con otra ola de ataques en Irán. Pete Hegseth le dijo a la prensa esta mañana que hoy será el día más letal de la guerra hasta ahora. El poder de fuego estadounidense actual incluye más cazas y bombarderos que en cualquier otro día previo de la guerra. Eso es lo que vemos ahora en la última oleada de ataques en Irán. De nuevo, les habla Mike Wagenheim desde Washington, D.C., aquí frente a la Casa Blanca. Suenan sirenas en Tel Aviv. Estamos tratando de obtener información para saber si hay otras sirenas o indicios de lanzamientos de misiles sobre territorio israelí en este momento. Y esperando recibir información desde allá, si es posible que nos la comuniquen aquí en Washington. Con respecto a los precios del petróleo, obviamente son muy volátiles en este momento, por decirlo menos. Cayeron después de que Trump dijera que la guerra acabaría pronto. Esos comentarios fueron ayer. Sin embargo, el calendario todavía es muy incierto y los mensajes de la administración Trump han fluctuado de un día a otro y dependiendo de con quién se hable, esperamos que esos precios del petróleo sigan fluctuando y posiblemente de manera volátil en los próximos días. Trump dijo que no cree que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, pueda, según sus palabras, vivir en paz. Trump, mostrando su enojo, consternación, decepción o lo que sea por la elección del joven Khamenei, en los últimos días desde que se hizo ese anuncio, aún no ha dado indicios sobre lo que planea hacer al respecto, aparte de esperar y ver. Khamenei, mientras tanto, aún no ha hecho ninguna aparición pública conocida desde que se anunció su sucesión. El embajador de Irán ante la ONU acusó a Estados Unidos e Israel de atacar a civiles intencionalmente. Los ataques han matado a más de 1.300 iraníes desde el inicio del conflicto, el 28 de febrero. Amir Sayed Erebani, embajador de Irán, también dijo que el Consejo de Seguridad de la ONU ignoraba la situación en Irán. Mañana no será igual y dudo que a Erebani le guste, pues el Consejo de Seguridad tendrá sesión especial. Mañana a las 3 p.m. hora del este, 9 p.m. En Israel, donde una resolución elaborada por el Consejo de Cooperación del Golfo, es decir, los estados del CCG, condena a Irán por sus repetidos ataques a sus vecinos del Golfo. Una situación inédita en el Consejo de Seguridad que ocurrirá mañana. Fuentes diplomáticas señalan que la resolución ya tiene cerca o más de 100 patrocinadores. Todos se alinean contra Irán en el Consejo de Seguridad de mañana por la tarde. Rusia presentó una resolución alternativa con un tono más equilibrado, condenando la violencia y destrucción ocurridas hasta ahora. Sin nombrar específicamente a ninguna de las partes, esa resolución no ha obtenido mucho apoyo en el Consejo de Seguridad. No está claro si Rusia usará su veto como miembro permanente del Consejo de Seguridad para bloquear la resolución del CCG que se presentará mañana, que de hecho podría enfadar a sus antiguos aliados del Golfo al hacerlo, ya que Irán parece estar tan neutralizado y aislado en la ONU como no lo había estado en mucho tiempo. Autoridades de inteligencia de Irán informaron la detención de 30 personas, entre ellas un extranjero acusado de espionaje y colaboración con adversarios.
Según informó una agencia de noticias estatal iraní hoy temprano, Trump dijo que no descarta opciones en la guerra, incluso enviar tropas terrestres estadounidenses. Eso según la secretaria de prensa Carolina Levitt. En su conferencia de prensa, ella afirmó que la guerra de Estados Unidos reducirá los precios de la gasolina para los estadounidenses, pero a largo plazo eso es pese al reciente aumento de los costos de energía. La Casa Blanca ofreció su opinión sobre cómo podría ser una rendición incondicional por parte de Irán, diciendo que los parámetros de eso serán determinados personalmente por Trump, pero aún no se han dado a conocer al público. Bien, los demócratas del Senado salieron de una sesión informativa clasificada más temprano hoy, exigiendo que la administración Trump exponga públicamente su argumento para continuar la campaña militar contra Irán. Buscan debatir fuera de las sesiones clasificadas del Capitolio. El influyente senador demócrata Richard Blumenthal dijo que tras asistir a una sesión informativa clasificada hoy, tiene esa sensación que se necesitarán tropas estadounidenses en el terreno para completar la misión. Senadores demócratas enviaron hoy una carta exigiendo que el secretario de Estado y el asesor de Seguridad Nacional Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth deben comparecer para testificar en una audiencia pública y exponer la justificación para continuar la guerra, junto con los objetivos y cómo se pondrá fin a todo esto. Funcionarios rusos informaron ayer a Trump por teléfono que no comparten inteligencia sobre ubicaciones de activos militares de Estados Unidos. Lo dijo el enviado especial Steve Witkoff en una entrevista televisiva reciente. Hoy, la administración de Trump habló sobre flexibilizar sanciones al petróleo ruso para intentar bajar los costos de energía por la guerra con Irán. No se ha tomado una decisión final, aunque parece ser la dirección que toma la administración. Cuando se le preguntó a Witkoff cómo podía estar tan seguro de que los rusos no le estaban mintiendo, él dijo, no soy una persona de inteligencia, tendrán que preguntarle a la comunidad de inteligencia para confirmar eso. Pero básicamente está confiando en la palabra de los rusos de que no están interfiriendo. Trump, al ser cuestionado sobre el mismo tema días atrás, dijo, si están interfiriendo, a los iraníes no les está yendo muy bien hasta ahora. Como mencionamos al principio, Irán ha comenzado a colocar minas en el estrecho de Hormuz, el crucial punto de estrangulamiento energético que transporta alrededor de 1/5 de todo el petróleo crudo del mundo. Así lo afirman dos personas familiarizadas con los informes de inteligencia de Estados Unidos. Mike Wagenheim, desde Washington, D.C., afuera de la Casa Blanca. Esperamos noticias de nuestro equipo en Jaffa sobre la situación. Ellos están en el refugio antiaéreo en este momento. Se escucharon sirenas sobre Tel Aviv hace unos 20 minutos aproximadamente. Entendemos que hasta ahora no se han reportado heridos. Y nuestro equipo, según entendemos, ahora está saliendo del refugio antiaéreo y volverá al estudio en un momento. Un anuncio aquí desde la Magen David Adom, dicen. Hasta este momento no se conocen víctimas por la reciente andanada de cohetes. Médicos y paramédicos de la Magen David Adom atendieron a personas que cayeron camino a su zona protegida. Eso suele pasar en estos ataques con cohetes y avisarán después si es necesario. Pero hasta ahora no se conocen víctimas por los cohetes. En este momento no estamos seguros de cuántos misiles fueron lanzados hacia territorio israelí, aunque estamos revisando videos de lo que parece ser una interceptación sobre cielos israelíes. Buscaremos confirmarlo cuando el equipo regrese al estudio. De nuevo, soy Mike Wagon, les hablo desde Washington, D.C., afuera de la Casa Blanca. Nuestro equipo está regresando al refugio en este momento, disculpen, al estudio en este momento. Recibo información del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y de su presidente, Jim Risch, republicano de Idaho. En un comunicado informó que miembros del comité
pidieron una sesión sobre Irán y su equipo la está organizando. Es probable que se lleve a cabo la próxima semana. El presidente Risch del Comité de Relaciones Exteriores del Senado no ha indicado si la sesión informativa será abierta o cerrada. Como mencioné, los demócratas del Senado exigen una sesión informativa abierta y el testimonio del secretario de Estado Marco Rubio y del secretario de Defensa Pete Hegseth. Recuerda que este asunto no es solo de los demócratas. Aunque la mayoría de los republicanos no han sido tan expresivos en su oposición o preocupación por la situación, han estado pidiendo más palabras de tranquilidad o al menos dirección por parte de la administración de Trump. Ahora mismo vamos a regresar al estudio en Jaffa y nuestro equipo allá para que se encarguen. Gracias a nuestro corresponsal principal en Estados Unidos, Mike Wagenheim, por tomar el control de la transmisión desde Washington. Nuestra cobertura de noticias de última hora continúa. Soy Benita Levin, junto a Owen Altamán y Ariel Osaran en el estudio. Si nos veían hace 10 o 15 minutos, escucharon mientras seguía nuestra cobertura. Recibimos una alerta en el teléfono y 10 minutos después nos quedamos en el estudio. Al oír las sirenas pasar, fuimos al refugio y ahora llega más información. Estuvimos entre millones de personas en el centro del país que fueron a refugiarse porque una vez más Irán estaba lanzando un misil hacia zonas civiles del país. Ariel, ¿qué sabemos? Estamos hablando de aproximadamente 2 misiles que fueron interceptados sin reportes de impacto directo ni de heridos. Y sí, Benita, como lo describiste, quiero decir, esto se ha convertido principalmente en un factor de interrupción, pero eso no significa que el país no esté gravemente afectado por esto. Es decir, la economía sigue funcionando, pero en modo de emergencia. No hay escuelas, no hay jardines de niños, la mayoría de la gente está trabajando desde casa. Y a eso súmale que hay sirenas en medio del día, en medio de la noche, cuando llevas a niños pequeños, bebés, adultos mayores o enfermos a refugios, lo que implica aterrorizar a un país entero. Israel no es el único país que está siendo aterrorizado por Irán, es uno de 13, según el último conteo. Pero en lo que respecta a Israel, estamos sufriendo esto en este momento. E Irán está anunciando que acaba de lanzar el ataque número 30 contra Israel desde que comenzó la guerra. Y si al principio lanzaban 5 o 10 misiles por andanada, ahora vemos que han bajado a 1 o 2 por andanada, lo cual es una señal muy clara de que sus capacidades de lanzamiento se han degradado. Al mismo tiempo, muchos de estos misiles sí tienen ojivas de racimo y pueden dividirse y causar una enorme cantidad de daño. Owen Altman. Correcto, como mencionó Ariel antes de la sirena, desde el punto de vista de Irán se pierde el impacto de un golpe directo. Y las escenas que vimos más seguido durante la guerra de junio pasado y la guerra de 12 días, al dividirse no tiene ojiva para causar impacto directo. La ventaja es que dispersa las municiones de racimo en un área mayor, afectando potencialmente a más personas, sobre todo al aire libre. Así que podría tener más impacto de esa manera, aunque como dijo Ariel, el impacto clave aquí no es físico, es psicológico y económico. Benita, al cerrar nuestra transmisión, pensando en las próximas 24 horas, ¿cuáles son las cosas que debo observar y que creo que todos deberíamos estar atentos? Número 1, el tema de los precios del petróleo. ¿Qué impacto tienen en el mercado las medidas de la administración, como actuar en el estrecho de Hormuz, liberar petróleo ruso o abrir reservas de emergencia? Y podría haber una situación en la que se pueda llevar a cabo la guerra con alta intensidad y al mismo tiempo tomar estas medidas para aliviar los mercados petroleros. Y de esa manera, en cierto sentido, cuadrar el círculo, obviamente, el paradero de Mojtaba Khamenei, sean cuales sean los rumores. Estamos escuchando de los estados del Golfo sobre sus intenciones y hacia qué lado se inclinan en esta guerra. Y obviamente, aquí en Israel continuaremos analizando y sobreanalizando cada coma, cada punto y cada media sílaba de la boca de Donald Trump. Y mientras tanto, sobre el terreno, una actualización rápida. Sabemos que las fuerzas de defensa de Israel están atacando objetivos terroristas, una vez más, dentro de Irán. Brevemente. Ariel, sí. Las fuerzas de defensa de Israel dijeron que están lanzando una nueva ola de ataques contra sitios del régimen en Teherán. Esto coincide con reportes de sonidos de explosiones escuchados en la capital iraní. Además de atacar las capacidades ofensivas de Irán,
Israel también ataca su aparato represivo interno, preparando el escenario para la próxima fase de la guerra. La guerra sigue. Ariel Ozarán, corresponsal principal en Medio Oriente, y Owen Altman, corresponsal principal. Gracias como siempre. Esto fue todo por esta edición de Noticias de Última Hora. Síganos en redes sociales para más información y consulte nuestra programación en vivo en inglés. Soy Benita Levin. Gracias por vernos.